Bienvenidos a una parte del examen final de la materia análisis numérico. Nos correspondió hablar de métodos iterativos. Nuestro grupo está conformado por Kevin Rodríguez, Jonas Canio, Camilo Santiago y quien les habla, Diego Pacheco, bajo la dirección de la profesora María Fernanda Camargo Trigos. A continuación veremos una breve descripción de lo que son los métodos iterativos y procederemos a hacer un ejercicio de cada método. El cual, para empezar, es una aproximación inicial para el vector solución x a la 0. Además, permite actualizar en cada iteración el vector x usando el sistema ax igual a b, lo cual cada iteración involucra el producto matriz vector. Por consiguiente, si A es esparcida entre el producto, es realizado eficientemente. Además, tenemos un procedimiento de solución iterativa, la cual nos dice que al escribir el sistema AX es igual a B, es en una forma equivalente a X es igual a TX más C. Además, empezando con X a la 0, genere una secuencia de aproximaciones X a la K y iterativamente por a X a la K más 1 es igual a TX a la K más C. Además, la representación de T y C depende del tipo de método usado. Por lo tanto, para cada método T y C son obtenidas a partir de A y B. Además tenemos en métodos iterativos lo que es la convergencia, la cual nos dice que cuando k tiende a infinito, la secuencia de x a la k converge a un vector solución bajo algunas condiciones en la matriz T, lo cual esto impone condiciones diferentes en la matriz A para diferentes métodos. Para la matriz A, un método puede converger mientras que el otro puede divergir. Por lo tanto, para cada método, la relación entre A y T deben ser encontradas para decidir la convergencia. En métodos iterativos hay diferentes, como es la iteración de Jacobi, la iteración de Gauss-Seidel, entre otros, los cuales pues mis compañeros les estarán explicando brevemente lo que son estos métodos y sus respectivos ejemplos. Bien, después de esta breve introducción, vamos a hablar del método de Jacobi. Este método, junto con el de Gauss-Seidel, comprenden los métodos iterativos para las soluciones de sistemas de ecuaciones lineales. El método parte de un sistema de ecuaciones al cual se le aplicarán unos arreglos si es necesario para poder implementar este método. Cuando se tiene el sistema de ecuaciones definido, se debe hacer lo posible para que la matriz tenga la forma de diagonalmente dominante. Bueno, para resolver este método de Jacobi, pues vamos a tener unos pasos a seguir. El primero es que para emplear este método se nos debe proporcionar un vector inicial. Segundo, este método se basa en el despeje de cada incógnita de un sistema de ecuaciones como lo es el siguiente. Aquí lo tenemos definido. Por ejemplo, A11 hasta A1n. Y lo mismo lo de las columnas, de A11 hasta AN1. Antes de despejar, debemos tener algo presente, que nuestra diagonal de nuestro sistema de ecuaciones o de nuestra matriz A tiene que ser un valor dominante. O sea que si tomamos el valor A11, este valor debe de ser mayor en valor absoluto que el A12 y que hasta el A1n. Y además debe ser dominante también por la columna, es decir, que A11 en valor absoluto debe ser mayor que A21 hasta AN1.
si una vez verificado que A11, A22 y ANN son valores dominantes, pues podemos proceder a hacer el despeje. Si no cumple esto, no nos asegura de que nuestras iteraciones vayan a converger a la solución, sino que es posible que ésta diverja y pues no lleguemos a ningún lado. Es posible modificar estas ecuaciones haciendo el intercambio de filas y de columnas. Bueno, una vez que estemos seguros de que es convergente, pues procederemos a despejar las incógnitas, las cuales van a ser la variable x de las ecuaciones, y empleamos el valor inicial para la primera iteración. Y como cuarto tenemos que realizamos una serie de iteraciones hasta lograr que el porcentaje de error sea menor de la tolerancia dada. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos con un vector inicial de x sub 1 igual a 0, x sub 2 igual a 0 y x sub 3 igual a 0. Dice que resolvamos por el método de Jacobi el siguiente sistema de ecuaciones. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas. Bueno, ¿cómo es la solución? Primero, despejamos la variable x de cada una de las ecuaciones, como lo podemos ver acá. En la primera ecuación tenemos 22 menos 2x sub 2 menos x sub 3, todo eso sobre 6. Aquí lo tenemos. X sub 2, esta, vamos a tener el 30, pasamos este positivo más x sub 1, y esto cambia de signo al pasarlo del igual, menos 2x sub 3 sobre 8. Y lo mismo con x sub 3, 23 menos x sub 1 más x sub 2, como lo tenemos acá, sobre 6. Bueno, una vez despejado esto, vamos a emplear los valores para un vector inicial, los cuales eran 0, 0, 0. Y hallamos los valores de x sub 1, x sub 2 y x sub 3. X sub 1 es igual a 22 menos 2 por x sub 2, que es 0, menos x sub 3, que es 0, sobre 6. Reemplazamos también para x sub 2 y para x sub 3. Y esos valores que nos den ahí, pues esa será nuestra primera iteración, como lo podemos ver acá. Como cuarto, vamos a reemplazar esos valores en las ecuaciones despejadas inicialmente, y vamos a empezar a iterar hasta que el error sea menor al 1%. En la segunda iteración, reemplazando estos valores en las ecuaciones anteriores, nos va a dar esto: x sub 1 igual a 1,78, x sub 2 igual a 3,25 y x sub 3 a 3,85. Como podemos ver, aquí tenemos la tabla, la cual consiste en las iteraciones que se hicieron, en los valores de x sub 1, sub 2 y sub 3, y en los porcentajes de error. Esto se detiene, como lo decía arriba, hasta cuando el porcentaje de error sea menor al 1%, o cuando los valores de una misma incógnita se estén repitiendo. En este caso, pues en la iteración número 6 logramos ver la convergencia, y la solución pues sería que x sub 1 sería 2, x sub 2 sería 3 y que x sub 3 sería 4. Bueno, siguiendo después del método de Jacobi, sigue el método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel es casi idéntico al método de Jacobi, el que vimos ahorita. Este último encuentra valores para cada incógnita del sistema de ecuaciones lineales, y en la siguiente iteración sustituye estos valores en el sistema. La única diferencia entre estos dos métodos es en que el método de Gauss-Seidel, una vez que se ha calculado el valor de x, este valor se sustituye inmediatamente
en la misma iteración. Y ahorita nos daremos cuenta con este ejemplo que nos propone. Ejemplo, resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales por medio del Gauss-Seidel. Nos dan estas tres ecuaciones y condición inicial x, y y z igual a 0. Bueno, el método de Gauss-Seidel es un método de aproximación para resolver ecuaciones que en este caso es de 3 por 3. Lo primero que debemos hacer es mirar si la diagonal principal, que es esta, si la diagonal principal que nos dan los factores dominantes, es decir, el valor absoluto, debe ser mayores que la de sus compañeros de ecuación. Por lo menos en nuestro primer caso, en nuestra diagonal principal, la primera debe ser 2x, el factor dominante. 2 es mayor que 5, no, entonces no nos cumple. La que sí nos cumple, que va en la primera posición, es el 8x. 8 es mayor que el resto de variables. Entonces la colocamos en nuestra primera posición. En nuestra segunda iteración, cruzando la diagonal, ya vemos que en y tiene que estar el factor dominante. En esta ecuación no tenía el factor dominante. El factor dominante en y es 5. Que 5 es mayor que 2 y 3. Por tal motivo, la colocamos en nuestra segunda posición. En nuestra tercera posición ya lo que nos resulta es esta. Y si cumple, lo que 9 es mayor que 1 y mayor que 3. Ya tenemos nuestra diagonal principal con sus factores dominantes. En nuestro segundo paso, lo que es x, y y z la debemos despejar. Y con la primera condición que nos da que x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Entonces despejamos nuestra primera ecuación, 8x menos 4y y menos 3z igual a 14. Su factor dominante es 8x, despejamos x de ahí y nos resulta esto. En nuestra segunda ecuación, el factor dominante es 5y. Despejamos y de esta. Despejamos todo signos contrarios, despejamos y al final. Las mantenemos así. Nuestra tercera ecuación ya sería despejar z. Ya teniendo nuestras tres ecuaciones listas despejadas, vamos a generar un conjunto de vectores que y y z deben ser igual a 0. Ahorita reemplazamos estos valores en las ecuaciones que hicimos hace rato. En x despejamos lo que es y, 0. Entonces nos da un valor de 1.75. Y como nos decían arriba, en la iteración apenas despejemos x, este reemplaza inmediatamente a nuestra segunda ecuación. Entonces, nuestra ecuación y es menos 1 menos 2x. No vamos a trabajar con 0, sino con la que hayamos anteriormente, que es 1.75. Entonces, despejamos 1.75, no tenemos el valor de z, a este sí, trabajamos con nuestra condición inicial. Y nos da 0,9. Ya teniendo lo que es x y y, podemos despejarlas en el valor z. Entonces, y resolviendo la ecuación, nos da 1.483. Para así tener nuestra segunda datos de iteración, que es en x 1.75, en y 0,9 y en z 1,483. Para nuestra siguiente iteración manejaremos estos tres conjuntos como condición inicial y despejaremos lo que es en y 0,9 y en z 1.483 para darnos un valor en x de 2,756125. Ya como repetimos, dijimos acá, nuestro primer valor de x sí entra en esta iteración, en estos resultados. En z
tomamos el valor de la condición inicial. Haciendo estos cálculos nos da 2,19225. Para nuestra tercera ecuación, si resolvemos con los dos despejes que realizamos anteriormente, que es 2,756195 de en X y 2,19225 en Y, para darnos un valor de 1,67525. Ya sería nuestra tercera iteración. Y así sucesivamente hasta ir aproximándonos al resultado y obteniendo el vector resultado. Buenas, mi nombre es Kevin David Rodríguez. Voy a hablar sobre el método de Gauss-Seidel con relajación. Se basa en una técnica que intenta mejorar la convergencia del método de Gauss-Seidel mediante el refinamiento de la aproximación actual. Observe que el parámetro W se comporta como el factor de ponderación entre la aproximación actual y la aproximación anterior. Estas estrategias se denominan frecuentemente como métodos de Service over Relaxation. La fórmula. Sobre la fórmula, esta fórmula que vamos a trabajar para el método de relajación, si ya tenemos la interacción J y la interacción anterior, podemos manejar la fórmula para determinar la aproximación, para determinar la variable. O sea, W es igual al peso. XJ es el valor actual y XJ menos 1 es la interacción anterior. Y esta sería nuestra fórmula del error. Pesos. Si el peso es menor a 0 y 1, se conoce como subrelajación y se emplea para un sistema que no converge. Si el peso es igual a 1, el resultado no se modifica. Si el peso es menor a 1 y 2, se llama sobrerelajación, el cual acelera la convergencia del sistema que converge. Si el peso es mayor a 2, el método diverge. Entonces, para el ejemplo, como en el anterior caso de Gauss-Seidel, se debe mantener la diagonal principal con sus factores dominantes. O sea, que tiene que quedar en su forma diagonal así. Acomodamos la diagonal principal con sus factores dominantes. Aquí ya empezamos a despejar. Despejamos X, Y y Z con los valores actuales iniciales que son 0. Que aquí nos los dice en el ejercicio. Resolver el sistema por método de Gauss-Seidel SOR con valores iniciales de 0, iterar hasta llegar a la interacción 2. El peso es igual a 1,1. Entonces ya despejadas X, Y y Z con sus interacciones igual a 0, empezamos a resolver el ejercicio. Despejamos X con las interacciones que nos dieron, que eran 0. Eso nos da 19 menos eso, entre 5, nos da 3,8. Usando o empleando la fórmula XJ es igual al peso 1,1 con la interacción actual, que es 3,8, más 1 menos el peso por XJ menos 1, que es igual a 0. Entonces eso nos da 4,18. Despejamos en Y, lo mismo igual al anterior, con la interacción de X, que digo el resultado de X, y lo sumamos normalmente. Igual esto nos da 1,545. Ya de ahí empleamos la fórmula igual que lo anterior, el peso igual a 1,1 y la interacción actual que nos dio 1,545 y lo mismo, 1 menos el peso por 0.
que no lo tenemos todavía. De 1,995. Igual en Z, despejamos en Z las interacciones que ya tenemos, que sería la interacción actual con la interacción anterior. Y eso entre 8 nos da el resultado 4,467313. Utilizamos la fórmula igual Z igual a 1,1, que es el peso, igual a la interacción actual, y 1 menos por el peso por 0, nos da 4,91. Entonces ya las interacciones ya no son 0, ya serían 4,18 menos 1,6995 y 4,914044, que sería X, Y y Z, la nueva interacción. Entonces, para la interacción 2, ya despejamos en X. X es igual a 19 menos la interacción actual menos la anterior, y nos da igual a 2,174882. Después utilizamos la fórmula como lo anterior que hicimos, y sería el peso por la interacción actual, que sería 2,17, menos el peso por la interacción anterior, que sería 4,18. Y eso nos da 1,973710. Entonces, aquí ya aplicamos la fórmula del error, que está aquí arriba, que es error igual a XJ menos XJ menos 1 sobre XJ por el 100%, y el error, menor el error. Entonces continuamos, y aquí sería la interacción actual con la interacción anterior, que sería la de X, sobre la interacción actual. Entonces eso hacemos la operación y lo multiplicamos por el 100%. Y eso nos da igual a 111,78% de margen de error. Continuamos despejando en Y, que sería Y con su... Despejamos acá, que sería la interacción actual con la interacción anterior. Entonces eso sobre 4 y nos da 1,463595. Hacemos uso de la fórmula. El peso 1,1, la interacción actual, que sería 1,463595, más 1 menos el peso por la interacción anterior, que sería menos 1,6995, y eso es igual a 1,779905. Y hacemos uso de la fórmula, como hemos venido trabajando, y sería la interacción anterior, la interacción actual menos la interacción anterior. Y eso dividido con la interacción actual por 100%, y eso nos da un margen de error de 195,48. Ya teniendo todos los datos de esta interacción, despejamos en Z. Reemplazamos ya los valores, que sería 1,973710 menos 3,779905 entre 8. Y eso nos da 3,714108. Hacemos uso de la fórmula que hemos venido trabajando y reemplazamos los valores. El peso, la interacción actual, el peso y la interacción anterior, y reemplazamos. Y nos da igual a 3,594114. Ya haciendo uso de la fórmula del error, despejamos los valores que ya teníamos, 3,594114 y 4,914044 dividido en 3,594114. Hacemos esa operación, lo multiplicamos por el 100%, y eso nos da igual a 36,73% de margen de error. Gracias, eso fue todo. Puestos, lo cual se deben realizar por el método de Gauss-Jacobi y Gauss-Seidel. Dice, sean el sistema de ecuaciones, dice, resuelva el sistema mediante el método de Jacobi y Gauss-Seidel y compare las soluciones y deduzca cuál converge más rápidamente con una tolerancia de error del 0,001%.
Y con ello pues ya finalizaríamos todo.